Muchas gracias, Pablo. Efectivamente, como ya todo lo que dijo Pablo en mi presentar, hice el doctorado, empecé 1 o 2 meses antes de que nos encerraran a todos, así que fue un doctorado bastante atípico, como el que habrán tenido la mayoría acá. Pero igualmente se logró hacer bastantes cosas. A lo que yo me dediqué más que nada es a digamos, a la interfaz nerviosa cerebro-máquina desde un punto de vista un poco más wetware. Pero más importante quisiera decirles cómo fue que saltó toda esta idea mía de hacerlo, que viene desde hace muchos años. Y para eso quisiera remitirme a este video, que es una película que calculo que todos ustedes conocerán. Con ese alcance. En esta escena ya hay dos problemáticas. O sea, Luke en 5 segundos tiene dos asuntos. Primero, pierde la mano. Segundo, descubre que su archienemigo es su propio padre. Entonces, dos problemas bastante intensos. Uno de los cuales toma toda una película a resolver, y sin embargo el otro en 2 patadas ya está resuelto. Obviamente cuando salí del cine he tenido, qué sé yo, 9, 10 años. Salí del cine y bueno, quedé loco con esa escena. Aproveché que mi papá es médico y le pregunté, ¿vos hacés estas cosas? ¿Se pueden hacer? Todo muy bien, o sea, los huesos, los músculos, la piel, hasta ahí. Pero los nervios son un poco más jodidos, no se conectan, no se pueden volver a suturar y funcionan. Entonces a partir de ahí me agarró la motivación como para estudiar un poco esto. Bueno, cuando tenía que decidir qué carrera iba a hacer entre biología o ingeniería, porque tenemos una mano robótica que necesita mucha electrónica y de otro lado tenés la parte biológica. La interfaz es el problema. Decidir por ingeniería, por si las dudas no iban bien las cosas, por lo menos iba a tener un título un poco más fuerte. Bueno, cuando estaba haciendo el doctorado, leía tesis de otras personas que estaban más o menos haciendo la misma temática y me sorprendí que en la motivación de la mayor parte de las personas, por lo menos la mitad, dicen exactamente lo mismo. O sea, todo empieza cuando Luke pierde la mano y la puede reconectar fácilmente. Esto para la parte nerviosa, después otras tesis citan lo que sería la otra película clave en interconexión neuronal, que es la Matrix, que también ha motivado un montón de tesis. Y después tenemos lo que sería el marketing hoy en día, de mano de Neuralink, de Elon Musk, que ha prometido directamente chips neuronales para que la gente juegue al StarCraft directamente con la cabeza, sin tocar nada. Entonces hay toda una hype en este momento del asunto, y hoy les quiero comentar justamente más o menos dónde estamos, y spoiler, es un poquito lejos de lo que se promete todavía, pero qué hay y qué hice y qué se puede hacer. Bueno, la prótesis que vimos es una tipo de prótesis llamada neuroprótesis, que tiene su componente electrónico, como habrán visto. Si Luke puede tocar y sentir algo, hay algún tipo de sensor. Si puede controlar directamente la mano, tiene algún tipo de actuador, la prótesis. Y esas cosas hoy en día ya más o menos existen. Tenemos un nivel de tecnología en donde existen manos robots bastante diestras y se sabe bastante sobre la biología, y el problema sigue radicando en la conexión, cómo conectar una cosa con la otra. Es lo que está un desafío de este siglo, por lo tanto se ha conocido como el siglo del cerebro, a este siglo más o menos, incluyendo todos los avances de lo que sería inteligencia artificial y todo lo que vienen relacionados con esto, pero además es una problemática que viene tacleada por muchísimos frentes. La biología, la medicina, la electrónica, la física, la ciencia de materiales, muy importante, y cuestiones también éticas. Por ejemplo, cuando hacía la materia de ética en la facultad,
te hago un tema. Si por ejemplo logramos hacer una interfaz que pueda leer alguito del cerebro durante un juicio, ¿se puede presentar o no como una prueba, digamos? ¿Quién la maneja, quién no? O sea, hay un montón de temas que hay que resolver todavía al respecto. Yo mi doctorado lo hice en el grupo de neuroelectrónica de la Universidad Tecnológica de Múnich, estos seríamos nosotros en el 2021. Y lo que hacemos, a pesar de que se llame neuroelectrónica, es más bien desarrollo de sensores y tecnologías de materiales. Vamos en todo el rango que se pueda, desde detección de nanopartículas hasta detección de cambios de temperatura, por ejemplo, para biosensores, que nos gustaría llegar a algo más bien de glucosa, algo bien aplicable médico, el desarrollo de electrodos, más que nada, electrodos para investigaciones in vitro, para investigaciones más bien in vivo, por ejemplo. Y una cosa muy importante en los materiales es su rigidez, por una pequeña, el problema de la disparidad que puede haber entre la rigidez del sensor y la rigidez del tejido. Porque si una cosa se mueve con respecto a la otra, lo termina dañando. Así que también nos enfocamos mucho en la parte de sensores flexibles. Acá no se ve muy bien, pero la idea de este paper era poder imprimir sensores directamente con una impresora 3D sobre superficies suaves, como por ejemplo esas gomitas de caramelo. Y también, por ejemplo, después hacemos la parte de interfaz nerviosa directamente, muy no invasivas, como la electroencefalografía para detectar o no algunos patrones nuevos. Y mi área vendría a ser esta, la interfaz más bien invasiva sobre el sistema nervioso periférico, sobre los nervios. Esa langostita que está ahí es mi modelo animal, más tarde lo vamos a ver, por eso el logo de nuestro grupo es, dentro de lo que sería una gota de líquido, la interfaz entre la parte biológica y la parte electrónica. Como de alguna forma que ahí terminé siendo el community manager del grupo en su momento, aproveché y actualicé un poco el logo para que refleje un poquito más lo que sería mi modelo animal, pero tuvo éxito, así que lo dejamos. Bueno, más allá de que estamos hablando de las interfaces ahora y del ciclo del cerebro, la historia de la neurociencia viene desde hace muchísimo tiempo. Ya se sabía que los antiguos griegos se tomaban baños con anguilas eléctricas para recibir descargas y tratar así enfermedades crónicas, como por ejemplo el dolor crónico, que es un dolor que puede surgir por una lesión o por enfermedades neurodegenerativas y si está ahí por días, semanas, meses, y una forma de paliarlo era de esta forma. Y hubo progreso a lo largo de toda la historia al respecto, pero hay dos hitos que para mí son un poco más importantes, que fue en 1787 este descubrimiento accidental o no de Luigi Galvani, donde toca con una aleación de dos metales el nervio de una rana y nota que las patas se contraen. Entonces ahí se empieza a investigar un poco más sobre este tema, la electricidad de los nervios. Luego hay otro hito en 1924, donde Hans Berger, un médico fisiólogo alemán, efectivamente logra hacer grabaciones de la actividad neurológica en los humanos del cerebro. Ahí se descubre más o menos lo que es el principio de la electroencefalografía. Y esa despega bastante fuerte en ese momento. Pero no fue sino hasta la década de 1960 que los avances tecnológicos logran los primeros avances en todo lo que es el campo del estudio de la electrofisiología, y ahí el campo empieza a expandirse, a explotar, diría yo, y empieza un desarrollo de todo tipo de interfaces que, para simplificar, hoy vamos a dividirlas en 4 cuadrantes. Lo que conecta el sistema nervioso central,
que sería el cerebro, la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que son los nervios. Luego, dependiendo qué tan cerca coloquemos el electrodo y cuántos otros tejidos vivos haya que romper para acceder, se pueden clasificar en más invasivas o no invasivas. Bien, antes de seguir, yo no sé hasta dónde saben de lo que sería neurociencia o electrofisiología, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de cómo funciona una neurona, qué es una neurona, es la unidad celular, la unidad básica del sistema nervioso, es una célula más, donde tiene su cuerpo celular, su núcleo, todas las organelas que permiten su funcionamiento normal, pero acá lo más importante de esta célula es que, como todas las otras células, tienen una membrana celular. Esta membrana celular separa el cuerpo exterior del interior, no solamente los componentes que hay de un lado y del otro, sino también mantienen una diferencia de potencial de aproximadamente 70 milivolts negativos en la parte de adentro de la célula con respecto al exterior, que convencionalmente se coloca en 0. Ahora, una neurona tiene además dos proyecciones muy características, que son las dendritas y el axón. Las dendritas son las terminales de entrada de una neurona, es decir, reciben impulsos o señales de otras neuronas o de otros tejidos, y en base a eso se va depolarizando o no la membrana. Esto significa que localmente en una dendrita el potencial pasa de menos 70 a menos 40, menos 60, menos 50, y esta es la señal que recibe. También puede recibir una señal inhibitoria, o sea, no cambies tu potencial en este momento. La depolarización de las dendritas se va sumando, se va integrando en el soma hasta que llega a lo que es la base del axón. Si en la base del axón la depolarización llega a un punto que cruza su umbral de tensión, entonces se produce una respuesta, la neurona produce una respuesta. Es por sí o por no. 1 o 0, es discreto. Entonces, en base a lo que reciba de entrada, la neurona responde o no responde. Y esto es la señal que se conoce como potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? Esta es el nivel de tensión base en la membrana, en la base del axón, aproximadamente menos 70, ya les digo, y una depolarización produce que unas proteínas que tiene la membrana, que se llaman canales iónicos, permitan el ingreso de el ion potasio, que como es positivo, depolariza más la membrana, o sea, vuelve más negativa la parte de adentro, y el potencial de la membrana comienza a subir, hasta aproximadamente más 40 milivolts. Luego estos canales se inactivan, se cierran, y el potasio de adentro comienza a salir. Entonces el potencial de la membrana por dentro vuelve a bajar hasta su estado de reposo. Bueno, en realidad hay un sobrepotencial y luego vuelve a su estado de reposo. Durante ese tiempo los canales de sodio todavía están inactivados, por lo tanto, si se estimula muy cerca de vuelta, la neurona no va a responder lo que se llama periodo refractario. Y bueno, el mecanismo no solamente es interesante de por sí, porque es un sistema de control en realidad con realimentación positiva durante un momento, por eso se produce tal pico de tensión, sino que además la depolarización de una parte del axón provoca la depolarización del siguiente espacio de membrana, lo cual hace que el potencial se transmita a lo largo de todo el axón hasta que llega a las terminales sinápticas, donde le da una señal a la próxima neurona o bien al órgano final, que puede ser normalmente un músculo. También hay una interfaz muy particular ahí entre la neurona y el músculo. Pero bueno, en base a eso, vemos que la señal importante, la señal que más nos interesa en la electrofisiología es el potencial de acción.
Así fue durante mucho tiempo, por lo menos. Ahora también se está empezando a ver la importancia de otras células de soporte, que son los oligodendrocitos y astrocitos, que modulan aparentemente también el comportamiento neuronal. Porque hay un modelo animal, C. elegans se llama, es un gusanito que tiene un número muy reducido de neuronas, exactamente, alguien lo conoce, y se ha intentado simular todo su poder neuronal, porque es relativamente simple, se sabe cómo funciona la neurona, y aún así no se ha logrado del todo copiar su naturaleza. Entonces es como que todavía estamos ahí. Son transparentes, sí, son tan chiquitos, son transparentes. Otro modelo animal que se usa por ser transparente es el pez cebra, cuando es chiquitito, y se lo inyecta con un virus que permite activar las neuronas a través de un láser. Entonces, pero bueno, ese es otro modelo. Bueno, volviendo al tema de las formas de interfaz, como venía diciendo, la electroencefalografía es de las menos invasivas, porque consta en leer las señales del cerebro a través de unos electrodos puestos en la parte exterior, ya en localizaciones más bien específicas, y registrar la actividad eléctrica. Esto se usa muchas veces, es un estándar clínico para confirmar casos de epilepsia. Pero más allá de eso, las señales que se llegan a obtener de ahí, el potencial de acción es muy chiquitito, entonces una neurona probablemente no se vaya a lograr medir. Sin embargo, el cerebro actúa por poblaciones. Cuando una neurona dispara, muy probablemente toda la región del cerebro dispare, y eso sí se puede captar. Pero el cráneo, la piel y todas las capas que hay en el medio casi que funcionan como filtro pasabajos y se pierden un montón de las componentes de frecuencia más altas, entonces como que se llega hasta 250 Hz y a partir de ahí se va clasificando las distintas componentes y se separa el espectro en distintas componentes y cada una tiene su interpretación. Para decir un ejemplo, las ondas alfa dan una idea del estado de somnolencia que tiene una persona. Entonces, durante un estudio de encefalografía, cuando lo ayudó un amigo, solía decir, bueno, sé que estás durmiendo porque estoy leyendo tus ondas alfa. Bueno, esto se usa además de diagnóstico también para intentos de interfaz cerebro-máquina, como para controlar agentes externos en base a las ondas cerebrales, con capacidad limitada. Y otra cosa que tiene un poco más de éxito hoy en día es su aplicación en los videojuegos. Como es de bajo costo su producción, y más o menos está bastante estudiado, porque como no hay que hacer cirugías, como el costo de los electrodos es bastante bajo, es de aplicación, de estudio masivo más que nada. Entonces, en base a tu concentración, acá por ejemplo podemos ver un mapa topográfico de los electrodos, donde hay más actividad en el cerebro que donde no. Permite controlar variables como la fuerza, la intensidad. En un juego de telequinesis, en base a lo estresado que estabas, tenías más o menos fuerza de telequinesis. Y así. Bueno, y así cognición, monitoreo del sueño se puede hacer con él. Sigue. Bueno, otra forma no invasiva, un poco más moderna, es la espectroscopía funcional del infrarrojo cercano, que es muy similar a lo que sería la electroencefalografía y muchas veces se utilizan los dos al mismo tiempo. En este caso lo que se lee no es la actividad neuronal, sino los resabios de la actividad neuronal, que es la oxigenación o no de la hemoglobina en la sangre del cerebro en zonas donde hubo o no actividad. Este método, o sea, lanza un láser infrarrojo, una luz infrarroja y más o menos lee la reflexión o no y te da una idea de dónde hubo o no actividad. Tiene un poco más de resolución espacial que la electroencefalografía porque te permite detectar mejor en qué zona es. La electroencefalografía no, estamos hablando de poblaciones de neuronas, pero menor resolución temporal, porque la vascularización trabaja más lenta que las ondas eléctricas.
Pero en fin, también se usa de forma complementaria. Hay muchos otros métodos, yo pongo los más conocidos, los más famosos. Si hay actividad eléctrica, también puede haber actividad magnética en el cerebro, aunque los magnetrones, los imanes requieren un poco más de espacio. La magnetoencefalografía se utiliza para detectar con bastante más precisión los lugares de actividad neuronal en el cerebro. Y también tiene muy buena resolución temporal, espacial y temporal. Esto obviamente no tiene aplicación masiva porque las ondas magnéticas son mucho más fáciles de ser interferidas por otras ondas magnéticas, o sea, requiere todo un ambiente cerrado. Pero esto es muy importante, por ejemplo, cuando se quiere detectar precisamente cuál es el foco de alguna enfermedad, por ejemplo la epilepsia, previo a hacer una intervención quirúrgica. Es una forma. Hasta ahora estamos hablando todo de leer actividad neuronal, pero también se puede actuar sobre la actividad neuronal de forma magnética, por ejemplo con la estimulación transcraneal, que también permite dentro de todo una aplicación de un campo magnético para modular la actividad de una forma bastante precisa en el cuerpo, pero requiere de alguien que sepa muy bien cómo hacerlo. Tiene la ventaja de que es rápido el efecto, pero la desventaja de que a su vez dura poco. Y dependiendo cómo se haga o no la zona afectada, puede o no dar efectos secundarios que han sido reportados, pero que por suerte también duran poco. Todo esto por el cerebro en la parte de lo que sería intervención no invasiva de la parte periférica del cuerpo. Tenemos la estimulación eléctrica funcional, que es un poco más famosa porque es la que se usa para estimular los músculos y hacer ejercicio mientras estás leyendo un libro. Pero es un poco más complejo a la hora de hacer rehabilitación, porque también se pueden estimular los nervios. Más que nada sirve para esto, cuando hay degeneración neuronal, te permite usarlo como método de rehabilitación. Cuando alguien tuvo un accidente, los nervios sí se reparan bajo ciertas condiciones, no así el cerebro, y esto permite una terapia complementaria. Esto sí se usa de forma terapéutica. Y ahora pasamos, hay muchos más, pero esta me parece que son las más importantes, las más usadas, y ahora pasamos a la parte más invasiva. Voy a aclarar que invasiva ya significa llevar un poco más de sangre, así que quiero poner una diapositiva donde si alguien tiene algún problema está advertido. Bueno, ¿cuáles eran los problemas del EEG? El filtro pasabajos hechos por los tejidos del cráneo y el cuero cabelludo. Bueno, si los sacamos podemos hacer otro tipo de EEG que se llama electrocorticografía, que es directamente poner los electrodos sobre alguna de las capas del cerebro. Acá no quiere decir que esté directamente sobre el cerebro, hay algunas capas en el medio, pero son muy delgaditas, lo cual ya permite una mejor lectura de la actividad neuronal. Tiene más electrodos, tiene más componentes de frecuencia, se puede obtener más información. Ahora, no es un procedimiento de rutina, ¿no es cierto? Por obvios motivos, nadie quiere estar así. Pero si ya de cualquier manera te tienen que abrir la cabeza para hacer una cirugía, estaría bueno tener un poco más de información antes de hacerla. Y también, por supuesto, para estudios y progreso de la neurociencia, pero eso es difícil que convenzan a alguien sano para eso. Bueno, esto te da una muy buena resolución espacial y también temporal. Pero siempre se puede aumentar la resolución espacial. Y para eso hay una serie de electrodos que son un poco más famosos, creo que no sé si se habrán visto, tienen un poquito más de salida de la prensa, que son estas camas de agujas que se llaman arreglos de microelectrodos, o sea MEA, y en particular hay uno de la Universidad de Utah que lo ha popularizado, por lo tanto se llaman Utah Arrays. Tienen muy buena resolución espacial, temporal, porque directamente es enchufarlos dentro del cerebro y se saca un montón de información, se pueden detectar neuronas específicas en esa área, o sea, se triangulan bien las señales y sabe qué neurona está respondiendo o no, pero tiene, por supuesto, sus desventajas. Hay que acceder al cerebro, poner todas estas
agujas juntas en el cerebro lo daña porque ejerce efectivamente presión. Una sería una cosa, si pones todas juntas es otra. Y bueno, uno de los principales problemas que siempre conviene decirlo, pero no es de lo más flashero decirlo, es el tema de los conectores. Son muy chiquititos y si querés sacar mil salidas, como se puede hacer acá, necesitas 1000 cablecitos. Hay por supuesto crosstalk y todo eso, pero más que nada se rompen con la manipulación, porque no se puede hacer algo demasiado más grande y robusto. Y una cosa sí un poco más importante es la disparidad que hay entre la rigidez de las agujas y del cerebro. En general, en el cerebro, una vez que se implanta, se sella, ya quedó ahí. No se va a mover uno respecto del otro, pero puede pasar. Entonces, cuando tenés una aguja en una gelatina, simplemente la aguja siempre va a ganar y puede hacer algún daño en el cerebro. Además de eso, está el problema de que en el cerebro no solamente hay neuronas, también hay vasos sanguíneos. Cuando se penetra se puede romper alguno y acá tenés que... se hacen así, de forma estándar, no hay forma de planificarlo para algún lugar donde no haya vasos sanguíneos. Estos tuvieron un poquito más de fama en el 2015, cuando se hizo esta cirugía, esta mujer que había quedado cuadripléjica, le implantaron uno de estos sobre la corteza motora y después de mucho entrenamiento logró controlar mentalmente un brazo robótico y está el video donde se puede ver cómo toma el vaso y se lo lleva a la boca para tomar. Entonces estos funcionan, pero el problema es que es una cirugía invasiva y se justifica solamente en estos casos. Otro tema que tiene el cerebro, que más adelante lo voy a explicar, pero igual quiero recalcar ahora, es que todo lo que metas dentro del cuerpo es un cuerpo que el sistema no reconoce. O sea, va a tratar de degradarlo y si no puede degradarlo, por lo menos va a tratar de encapsularlo para que no joda y no infecte. La degradación, bueno, se puede corregir con los materiales, pero la encapsulación indistintamente va a aumentar la impedancia y va a cambiar las características eléctricas de cualquier implante. Entonces, eso es algo que todavía no está resuelto. Bueno, ¿cómo se puede solucionar el tema de la disparidad de rigidez entre cuerpos? Usando electrodos más suaves. Ahora, yo recién les dije que pinchar gelatina con una aguja iba a ser fácil, pero si tenés un hilito, pincharlo es un poco más difícil. Hay un montón de soluciones que se están probando al respecto, pero una de las más famosas pasó en el 2019 cuando Elon Musk presenta como único autor de este paper este sistema donde se implantan electrodos en forma de hilo. A ver cómo era. Ahí está. En forma de hilo y los implanta con una especie de máquina cosedora. Simplemente los mete y como es tan rápido, la implantación supuestamente no le hace mucho daño al cerebro. Y ahora, leí los últimos días que con técnicas de inteligencia artificial, procesamiento de imágenes, también pueden detectar dónde hay vascularización y evitarla, y el robot decide directamente dónde es el mejor lugar. Entonces planteó dos cosas en su paper nomás, que tenía un gran método para insertar electrodos y que podía leer ondas neuronales. Toda la comunidad científica dijo, perfecto, con el tema de las ondas neuronales llegaste 50 años atrás, pero la máquina cosedora es muy interesante porque el tema de implantar electrodos muy chiquititos dentro del cerebro sin hacerle mucho daño sí era novedoso. Bien, ahora hace unos días también creo que empezaron el reclutamiento para gente que quiera empezar a probar estos electrodos inalámbricos y creo que tiene muchos voluntarios al respecto, así que dentro de 6 años veremos qué es lo que más o menos pasó. Bueno, y finalmente, lo que sería la invasividad de la invasividad. Ahí está. Es cuando no te interesa la corteza, sino más bien los centros internos del cerebro donde se producen algunas de las afecciones, como ser la epilepsia, temblores, tremores, que es insertar 2 electrodos o el electrodo donde sea en el lugar correcto y estimular. Y hay videos donde se ve que una persona que tiene Parkinson o temblores no puede caminar, lo activa,
sale caminando como si nada. Obviamente es para casos de última urgencia donde los fármacos no hacen efecto, porque como verán tiene muchas posibilidades de salir mal esto. Necesitaría una persona que mucho estudio previo, localizar bien la zona y un médico que lo logre hacer. Bueno, pasando a la parte invasiva nerviosa, es un poco menos impresionante que lo que es el cerebro, pero también muy interesante. Todo es invasivo. Es simplemente qué tan lejos llegas en el nervio. Los nervios son fajos de axones. Entonces por ahí pasa mucha información, aferente o eferente, sensitiva o motora. Entonces como tiene información de alta densidad, personalmente, y como está más cerca de lo que sería una neuroprótesis de mano, es lo que más me interesó a mí. Uno de los menos invasivos dentro de la invasividad es el electrodo de manga o CAF, que se les dice CAF en todos los idiomas, que simplemente consiste en rodear el nervio con algún sustrato y los electrodos dentro de la cara interna. Acá el problema, la parte eléctrica generalmente está bastante solucionada, el problema es la parte mecánica, cómo hacer el sello para que el fluido quede dentro de la manga y no salga por los costados, porque eso desoptimiza lo que sería la inyección de carga o el registro de actividad nerviosa, y los materiales, la impedancia de los materiales, que sean más aceptados o menos aceptados por el cuerpo, y qué respuesta tiene a lo que sería la reacción de rechazo del cuerpo. Esos son los electrodos con los que yo trabajé. Pero para se ven más o menos así. Estos generalmente se hacen en ratones y un nervio relativamente grande. Creo que este era el nervio ciático de un ratón, que se usa como un biomarker más estándar. Después se puede acceder un poco más adentro del nervio. En los mamíferos, los axones tienen varias capas protectoras. Primero tiene una pequeñita que se llama endoneurio. Se juntan muchos y forman fascículos recubiertos por un perineuro. Y esos fascículos finalmente se recubren todos por la capa más rígida y de colágeno que tiene el cuerpo, que es el epineuro. Mientras más capas perforás, más rechaza el cuerpo y más daño se puede causar. Este es un electrodo intraneural transversal, por supuesto tiene mejor definición de espacio, pero es más invasivo. Después hay otro que es similar, pero va a lo largo del axón, por lo tanto del nervio, por lo tanto se llama longitudinal. No vi mucho uso de este, sí más bien del transversal para estudios más que nada. Y finalmente, lo más invasivo de lo invasivo es un nervio tipo colador. Este va a través del nervio y la forma de implantarlo es directamente cortar el nervio y permitirle que crezca de nuevo a través del electrodo, que no tiene una efectividad muy alta, aproximadamente 40%, en muchos casos no se justifica, nunca queda igual, nunca queda bien de nuevo, pero tiene por supuesto la mejor resolución espacial de todos. Se usa más que nada para estudios de los nervios y en ratones. ¿Qué problemáticas tiene todo esto? Porque ahora nos vamos a enfocar en la parte de los nervios, lo que dice yo. La biocompatibilidad, el tema de los materiales, si son citotóxicos y qué respuesta tienen al organismo, si se degradan o no. Si el organismo los degrada y generan especies nocivas, pueden ser venenosos. La disparidad mecánica entre el implante y el tejido. De nuevo, si tenemos un electrodo transversal en el nervio, en el cerebro no se mueve mucho, pero si lo tenés en una unión, se mueve constantemente y tendrían que tener la misma rigidez como para que no se dañen el uno al otro. El rechazo del cuerpo al organismo, una cosa que siempre va a suceder, por ahora, digamos, va más largo en el tiempo o más corto, dependiendo de la invasividad. Y el compromiso entre selectividad e invasividad. En general, los nervios que se usan para interfacear son más bien gruesos. Tienen un montón de axones en el medio, por lo tanto, apuntar específicamente a uno es más difícil, sobre todo si se usa el nervio de manga, donde los electrodos están en la parte externa. Entonces, y ahí es cuando empieza mi doctorado, digo, bueno, ¿por qué no solucionamos el tema de la selectividad ocupando nervios más chicos?
ya de por sí tienen menos axones, y el tema de la invasividad simplemente diciendo, bueno, ocupamos un nervio de manga que es el menos invasivo. Entonces me dediqué básicamente a eso, a tratar de desarrollar, analizar y probar interfaces para nervios pequeñitos. Estamos hablando alrededor de 200 micrones, 100 micrones. ¿Qué características tiene que tener? Una baja impedancia, tanto para captar campos eléctricos como para que a la hora de inyectar carga no se genere un potencial demasiado grande en la interfaz del electrodo que genere reacciones redox, que genere especies nuevas. Sin ir más lejos, se puede separar el agua en oxígeno e hidrógeno y generar burbujas dentro del cuerpo, lo cual es nocivo. Más allá de que oxígeno, por ejemplo, ya podría degradar mucho los tejidos o el electrodo. Buen sello entre el electrodo y el nervio, y la forma de cerrarlo. Además, yo fui el cirujano, o sea que estaba bastante más interesado en que esto se pudiera hacer de forma repetible, sencilla y efectiva, porque yo lo pudiera hacer. Y finalmente, muchos electrodos como para tener una buena triangulación de las señales a lo largo del cuerpo. Y con mi modelo animal utilicé una langosta que tiene de por sí nervios chiquititos, estamos hablando de 5 o 6 centímetros, y un biomarcador muy interesante que es esta patita del metatórax. Se puede ver un poquito mejor en este esquema. El tórax se divide en el pro, meso y metatórax, y esta pata es la que se encarga de realizar los saltos de escape o saltos en general. Por lo tanto, tiene un nervio bastante característico, que es el número 5 del ganglio metatorácico, que inerva a esta pata de forma bastante específica y tiene un montón de axones. Y esta es una foto de la que me aprecio porque la hicimos nosotros. Imagínense que las langostas no están muy estudiadas. Todo lo que fuera ratón me costó mucho decir, no, también hay otros modelos animales. Este es el nervio N5, estamos hablando de aproximadamente 150 micrones, y se pueden ver axones bastante grandes, que es lo que queríamos apuntar directamente. Uno de ellos, el extensor tibiofemoral, es el que permite el salto rápido de la langosta. En ese nos enfocamos. Y tratamos, bueno, con los electrodos de controlarlo y medirlo. Entonces, lo primero que hicimos fue probar si efectivamente el modelo animal funcionaba. Esto es más o menos como se hace, se lo pone para atrás. Y ahora, bueno, una vez que hago la cirugía, esto es más o menos lo que se ve adentro. El ganglio metatorácico, y si bien es casi todo transparente y color agua adentro, después de un tiempo uno empieza a detectar este nervio que es un poco más grueso que los demás y es el que tiene las neuronas que nos interesan. Esto lo captamos con una... no se ve mucho, acá se ve un poquito mejor. A ver si puedo... es un video. Es un video. Realmente no lo puedo... Bueno, es un video que captamos con una cámara de alta velocidad a 10.000 imágenes por segundo. Bueno, en 20 milisegundos la langosta baja sus patitas y en 5 pega un salto de aproximadamente 1,5 metros. Entonces es un nervio bastante interesante y un marcador bastante bueno para tomar en cuenta. Y como fue mi primer proyecto, lo que se me ocurrió era hacer un sistema de control donde yo pudiera manejar el ángulo de la unión tibiofemoral con algún patrón de pulso. En este caso lo que hice fue directamente una señal de 3 volts y 100 microsegundos a distinta frecuencia. Y como señal de feedback, eran los primeros pasos. A mí me hubiese encantado tener una señal neuronal de feedback también, pero la hice de forma externa y utilicé un resistor flexible que simplemente cuando la pata se movía me cambiaba la impedancia de este resistor. El electrodo que fabriqué también fue bastante simple. En un molde impreso en 3D hice un tubo de silicona, una silicona especial que se utiliza justamente
en medicina. Y una vez curada, se la cortaba para que pareciera efectivamente una manga. Con la silicona es bastante suave, se podía manejar bien. Y 2 hilos de plata para que se vean de electrodos. Solamente 2, y este proceso era bastante manual, o sea, un poco tedioso y tenía su margen de falla. Pero aún así, ¿se puede ver algo? Bueno, este es el video de la cirugía, está como material suplementario del paper. Desgraciadamente acá no, en mi computadora se veía bastante mejor. Cuestiones que, nada, simplemente marco como corto con un bisturí esta parte y cómo expongo el nervio en cuestión. Vamos a ver si... No va. Bueno, hay algo más o menos se ve también cómo responde a lo que sería una señal de escalón y a una señal triangular, la patita. No sé por qué se ve así, pero para mí, digamos, lo que fueron los primeros pasos me sirvió de validación para lo que estábamos haciendo y sobre todo para el modelo animal. Bien, pero como el electrodo era todavía demasiado grande, no se pudo, digamos, implantar, y como no tenía un buen sello no pude hacer grabaciones. Entonces, sigamos, ya aprovechando la expertise de mi grupo, empezamos a hacer impresiones 3D y combinadas. Con esta máquina, que lo que hace es imprimir en 3D cualquier metal que necesites, o cualquier tinta que se pueda imprimir. En este caso, utilizamos una vez más plata, y justo una chica había dado una conferencia, una presentación como esta, de otro grupo, donde decía que tenía una impresora 3D que se llama Nanoscribe, con una resolución de, creo que 100 nanómetros. Y se podía ocupar cualquier resina, que lo utilizaba era para hacer andamios, para que crezcan tejidos y proteínas. Entonces decidí colaborar con ella y que me fabrique lo que sería la manga en sí misma, con un método de agarre al nervio. Más o menos la producción es así, en una lámina de un polímero especial se hace criar las agujitas de plata, luego se pasiva, que sería se aísla del resto, y con la impresora 3D se hace esta especie de caf de manga, donde supuestamente va el nervio. Estamos hablando de bastante largo, casi 1 milímetro, pero cortito en el tema del ancho, aproximadamente 300 micrones. El nervio estamos hablando de 150, 200 micrones. Ahí podemos ver a través de imágenes de un microscopio electrónico de barrido. El amarillo es simplemente pintado por nosotros para marcar dónde están las cosas. Hay una mejor imagen sin tantas explicaciones de tamaño. Bueno, en fin. Siguiente paso, hacer el setup, donde una vez más medimos el ángulo de la pata como respuesta, y de para ese entonces me había comprado un equipo de electrofisiología, que es el controlador Intan, que tiene la particularidad de ser bastante pequeñito, y en ese momento teníamos la intención de hacer cosas portables para estudios de a largo plazo, que también proveer un controlador de rack si uno quiere utilizarlo como equipamiento de laboratorio, y te proveen un software como para también hacer las grabaciones de una forma más rápida, porque ahí tenía que yo hacer mis propios equipos de electrofisiología. Entonces te permite estimular el nervio y al mismo tiempo grabar en 16 distintos canales. Nada, un equipo básico, digamos, de electrofisiología. Volviendo al setup, entonces se hace la interfaz del nervio, ahí podemos ver un poquito mejor el N5 dentro del electrodo. Efectivamente, con bastante repetibilidad logramos en distintas combinaciones y distintas
distinta cantidad de pulsos emitidos, movimientos de la pata bastante repetibles con electrodos simples, y después ocupamos los 4 electrodos al mismo tiempo en distintas fases. Cuando las fases estaban adyacentes entre sí, sí logramos obtener un movimiento. Cuando no lo estaban, no se pudo ver nada. Entonces, sorprendidos, pero no tantos, con este resultado, decidimos hacer una simulación para ver cómo era el potencial eléctrico en estos casos, y podemos ver que cuando las fases son adyacentes, el potencial es bastante más alto generado que cuando no lo es. ¿Y esto por qué? ¿Cómo se estimula un axón cuando no es de forma natural? Hay dos formas. Simplemente hay que depolarizar la célula. Entonces, hay dos formas. O se inyecta carga positiva adentro, cosa que no podíamos hacer porque teníamos que meternos adentro de la célula, romper la membrana, y probablemente la célula muriera, además de ser excesivamente pequeño. La otra es bajar el potencial de la parte, localmente, de la parte externa del axón, que es lo que se usa, estimulación externa. Entonces, hay que inyectar carga negativa o borrar la carga positiva con suficiente intensidad como para disparar una respuesta, y esa es la diferencia en lo que se obtenía con la misma carga en distintas configuraciones. Por lo tanto, podemos decir que con 4 electrodos teníamos cierta capacidad de selectividad de respuesta. Y una cosa más que logramos hacer fue grabar señales electrofisiológicas, y solamente en 2 tipos de combinaciones. O el primer valle estaba en el canal 1, o el último valle estaba en el canal 1. Lo cual nos daba la pauta de que estábamos grabando señales que iban de un lado o iban para el otro. Acá tenemos alrededor de 50 en promedio, cada uno, y siempre con el mismo patrón. Entonces ya estaba más cerca de lo que sería una interfaz que lograra estimular y grabar al mismo tiempo. La idea fue exitosa, más o menos. Aumentamos el número de electrodos, logramos paralelizar y estandarizar la producción, logramos grabar señales nerviosas, pero aún así la interfaz me parecía demasiado rígida por el tema de los pilares de plata, y la resina, si bien era bastante más blanda, no lo era tanto para el nervio era muchísimo más blandito. Y ahí es el último electrodo que diseñé yo. A partir de ahí ocupé lo que me generaba el laboratorio y lo caractericé y lo implementé. Y esto, un colega, Lucas Lindelmayer, me tenía esta idea en la cabeza de que quería un material superabsorbente, que es el que se usa efectivamente en los pañales. Entonces, generaba un electrodo, ponía un material superabsorbente en la parte de atrás de la manga, y en contacto con el agua se hinchaba. La diferencia de tensión entre las 2 capas hacía que el electrodo girara. Más o menos así. Este es el modelo final. Se pueden, en base a las distintas grosores de cada material, obtener distintos diámetros de cerrado. Se le ocurrió hacer esta mano. Mi profesor le dijo que no todas las distintos cerrados que él quería hacer eran para una publicación, y adivinaron bien. Igual se salió con la suya. Y más o menos queda así. Los electrodos están hechos de oro en este caso, pero teníamos un problema porque a la hora de cerrar cambia un poco el diámetro interno y se caen hojuelitas de oro, pero igualmente funcionaban bastante bien. Este es el video, pero creo que tampoco se va a poder. Bueno, también está en la información suplementaria de este paper, pero se ve en tiempo real como en 10 segundos se cierra todo. Y creo que va a pasar lo mismo acá. Sí, lo mismo. Bueno, el video acá es como yo pongo el electrodo cerca del nervio, lo suelto, y en contacto con el agua, solito se va cerrando. Lástima que no pueden ver este video, era el más espectacular. Mismo logramos grabar señales y encontramos con un poco de mejor SNR, y logramos encontrar una vez más este patrón de señales sensitivas y señales motoras, ahora con 6 electrodos, y lo mejoramos mucho. Este es un método más
después el otro método, como teníamos una máquina nueva de parileno, no sé si lo ubican, se conoce un poquito en electrónica, tal vez les mostrar por qué. Es un polímero que viene en esta forma de dos cadenas, se destruyen esas dos cadenas y después en una máquina vaporizadora forman un polímero de todas las cadenas que hagan falta que recubren cualquier superficie. Y, por ejemplo, en electrónica se usa para prevenir la corrosión. La diferencia entre qué pasa en un test de corrosión con un circuito cubierto y un circuito no cubierto. Entonces, como quería probar esto, pero no quería hacerlo yo, le pedí a un alumno mío que por favor pruebe esto y le dije, este material parece bastante bueno, parece bastante pequeño, se puede controlar el grosor, ¿por qué no lo usás a una capa protectora directamente de sustrato? Hacete un electrodo que sea de parileno. Bueno, muy diligentemente hizo una especie de sándwich, parileno, una aleación de platinio iridio, que es lo más estándar, digamos, que más resiste y lo más biocompatible que hay que conozca para el cuerpo por ahora, súper caro también. Le dio su estructura con láser, otra capa de parileno, una máscara de aluminio, con el láser nuevamente habló el aluminio para liberar los electrodos, luego con grabación de ion reactivo se borra el aluminio, es básicamente el mismo proceso de pseudolitográfico para los circuitos, hecho acá, y luego quedaba plano, estaba listo, perfecto, funcionaba, pero quedaba plano. Entonces se nos ocurrió ocupar una particularidad que tiene el parileno, que es una semicristalización, porque lo tenés blando, se cristaliza y se quema. Entonces con un alambrecito caliente del tamaño del nervio que se quería, se lo giraba, se lo fijaba en esa posición y se lo sometía a 120 grados aproximadamente, que es una transición a la cristalinización, y quedaba luego con la forma ya marcada. Esto, bueno, simplemente para ver cómo queda la diferencia entre la degradación química y la de, ¿cómo era? Reactive ion etching, grabación de ion reactivo. Bueno, y aquí tenemos unas imágenes de cómo queda, podemos controlar efectivamente el diámetro de interfaz y al mismo tiempo queda bastante más flexible y bastante más enrollable, lo cual era bueno a la hora de la interfaz, pero era bastante difícil de manejar, porque aparte, como el parileno es bueno anticorrosión, también es bastante hidrofóbico, entonces no lograba muy bien la interfaz, pero una vez que se lograba interfacear, efectivamente hicimos el mismo setup de nuevo y con distintas combinaciones, en algunas logramos movimiento, en otras no. Eso es bastante bueno porque teníamos todavía más selectividad alrededor del electrodo. Y finalmente una imagen más electrofisiológica donde mostramos que el parileno no causa necrosis en las células, y no se vería, pero sí una reacción donde se mete un poco más de líquido dentro para intentar encapsularlo. Hay otros métodos, ahí terminamos lo que hicimos nosotros, hay otros métodos de interfaz nerviosa bastante interesantes, por ejemplo este del clip, pero ahí me da la impresión de que sirve para nervios más grandes, no creo que un nervio tan pequeñito y suave como el nuestro hubiese soportado esto. Y otra forma de hacer uno de estos electrodos impresos en 3D, donde se utiliza la misma nanoscribe para hacer una especie de sellado a través de una puerta trampa. Nuestros procesos no tienen litografía, eso es muy bueno porque es caro y bastante contaminante. Bueno, y finalmente, nada más que por si había alguien acá más bien en ciencia de datos, tuve una pasantía en Toronto donde hice una especie de dataset de distintos ángulos de la pata de la langosta. Traté de ver si podía clasificar la información obtenida con resultados parciales, ni buenos ni malos. Tratamos de reproducirlos, o sea, positivos, pero tratamos de reproducirlos y ahí ya se me había terminado el tiempo, así que lo dejé a mis sucesores. Muy bien. Finalmente, si mi experiencia básicamente en la TUM es
es buena, es una inteligencia internacional, sirve para hacer bachelor y máster. Para ser doctorado no hay que pagar, es más, te pagan, puedes tener un contrato con el gobierno, como lo tuve yo. Hay programas de intercambio aparte, y la TUM fue seleccionada por segundo año consecutivo la mejor universidad alemana de la Unión Europea y 30ª mejor del mundo. No obstante, esto en general en Alemania, la burocracia es mucha, hay que estar dispuesto a hacerla, hay crisis de vivienda y, por motivos creo que tienen que ver con la cuestión geopolítica, la TUM pasará a cobrar, digamos, aranceles para estudiantes extranjeros que quieran estudiar ahí. Eso a partir de abril del año que viene. Solamente la TUM, aunque se espera que, bueno, rápidamente se extienda a todas las universidades del país. Y sin otro particular, quisiera agradecerles por su atención. Este es el grupo de doctorandos que tenemos, por lo menos tuvimos hasta diciembre del 2022, una experiencia muy linda, y es todo de mi parte. Bueno, sí. Tengo una pregunta. El electrodo que armaron ustedes, sí. Volvé si podés una para atrás, o dos, ahí. Después del proceso ese con calor que hacen, queda ya con la forma que debería tener. Sí. ¿Cómo lo abren después para meter el nervio adentro? Sigue siendo bastante finito, tiene 10 micrones de grosor, por lo tanto, si lo tocas, se abre, se mueve, vuelve a su forma normal, pero no queda súper rígido. Y simplemente si lo empujas al nervio, ya el nervio se mete solo y se engancha. Perfecto. Y otra pregunta, por otro lado, con el tema de la médula, o sea, la médula ósea, que es un paquete de nervios importante. Ahí hay posibilidades de interactuar, digamos, tanto de censar como de accionar sobre la médula. Sí, es más, y se hace mucho. Nosotros no lo hicimos porque nos encaramos en lo que sería la médula espinal en todo caso. Nos encaramos en nervios chiquititos, lo más alejado posible de la médula, pero se hace de forma invasiva y no tan invasiva, o sea, se ponen electrodos de paddle, se llaman, que son sobre la superficie, y hay grupos, sobre todo en Lausanne, en Zurich, que manejan esto y han logrado, digamos, reconectar una médula muy dañada que en base a la estimulación eléctrica logre recuperar bastante de su funcionalidad, y creo que hicieron que un mono vuelva a caminar después de cortarle un poco, de dañarle la médula. Las cosas que hacen. Sí, no está bien. Eso era lo último que te iba a preguntar, si había posibilidades de regenerar daños medulares y esas cosas. Están estudiando eso y parece que sí las hay, pero no hay un problema, creo que tiene todos los problemas, parte de la degeneración del cuerpo, que ahora están, de la neurona, que ahora están viendo que se puede revertir incluso. Se han tratado terapias también de células madre para tratar de regenerar, pero en forma clínica, y las personas que lo tuvieron desarrollaron cáncer y se murieron, así que cortaron por ese lado por ahora. Pero en principio sí, hay posibilidades. Tengo una duda, bueno, primero muy interesante la charla. Cuando arrancaron con el tema de la langosta, vi que, digamos, le habían dado primero un escalón o un pulso y ver cómo responde. Sí. Mi duda es si existe la posibilidad de hacer el proceso inverso, de medir qué señal pasa por el nervio cuando la langosta se mueve de cierta manera para después poder replicar exactamente eso, o siempre es, bueno, tiramos pulsos de distintas maneras y vemos la respuesta y con eso tratamos de reconstruir, digamos. ¿Cómo sería el proceso? Lo que vos decís es lo que yo quería hacer efectivamente al principio, pero lograr obtener de nervios tan pequeñitos una señal bien clara, que fue efectivamente lo que traté de hacer al final cuando fui a Canadá, entonces clasificar las ondas que logramos conseguir, logré detectar, qué sé yo, 8 o 9 neuronas, pero los pocos estudios que hay de langosta, que de por sí se hicieron hace 60 años, son excelentes igual, muestran que no hay un nervio que codifique el ángulo de la pata, hay 20. Entonces, codifican de acá este ángulo específico o este ángulo específico, o la velocidad con la que viene en este rango, o la aceleración con la que viene en este rango. Entonces, habría que medir una gran masa de neuronas para...
es complejo tratar de replicar exactamente eso. Y en el último estudio que habéis arrancado a hacer ¿crees que con mayor poder de cómputo o seguramente mayor diseño, mayor sensibilidad, digo, sería posible incluso pensar en darle, digamos, medir tanto que después te permite darle una instrucción que tal vez no haya hecho la langosta, digamos, ¿no? Como diciendo inferir, esa sería un Esa poco... era la idea del primer proyecto. Pasa que me di cuenta que era bastante más complejo. No tanto con más procesamiento de datos, no, sino con información adquirida de mejor calidad. El piso de la relación señal-ruido es muy baja y eso es lo que pienso que hay que mejorar. Esto viene por la parte de la mejora de los materiales, más que otras cosas. Y otra cosa, nada que tal vez se va un poco del tema. Me interesaba esto que decías de que la rigidez tenía que ser parecida entre el sensor. ¿Cualquier cosa que metas en el cuerpo humano tiene que tener la rigidez parecida a lo que va a estar en contacto? ¿O me dio curiosidad? Depende. Si va a estar en movimiento relativo, sí. Por ejemplo, si va a estar en el cerebro, no tanto, aunque igualmente los implantes que han hecho sí se desplazan dentro del cerebro o se encapsulan. Pero si vas a poner... Los nervios se estiran. Por ejemplo, si yo hago así, yo tengo el nervio bastante más estirado que si lo tengo así. Si el electrodo que pones no se estira en forma relativa, no tiene el mismo módulo de Young, definitivamente va a haber una discrepancia y uno se va a lastimar al otro y generalmente es el nervio el que sale lastimado. De nada. Muchas gracias por la presentación, muy buena. Tengo una duda más de lo que dijiste al principio. ¿Existe la posibilidad de que el cuerpo lo rechace, más probablemente que lo rechace y lo encapsule? Eso mencionaste que llevaba a un cambio en la impedancia del instrumento, pero me quedó la duda. Para los casos en los que sí logran trabajar y medir, ¿son casos en los que no fue rechazado? ¿Hay un tiempo en el cual trabaja hasta que es encapsulado? ¿O una vez encapsulado también continúan? Sí, son dos casos, son dos formas de investigación distintas. Nosotros la mayor parte de las cosas que hicimos hasta donde llegamos es durante la cirugía, antes de que aparezca ningún proceso de encapsulamiento. Ahora, los otros colegas están viendo qué pasa a largo plazo. Al mismo tiempo, el sistema inmunológico de una langosta no es el mismo que de un mamífero, entonces difícilmente eso se puede extrapolar. No tienen células blancas de por sí, sino que tienen en el linfa empiezan a desarrollar más hidróxido de oxígeno, peróxido de oxígeno, H2O2, y con eso tratan de liquidar todo lo que haya. Pero al mismo tiempo vimos que tenía una pequeña cápsula de encapsulación, además de que se metió fluido entre el nervio y el electrodo, más allá de que fuera súper biocompatible, simplemente no era citotóxico. Pero lo detectó como cuerpo extraño y intentó encapsularlo. Eso no quiere decir que no se pueda trabajar una vez que la impedancia es más alta, simplemente que hay que recalibrar constantemente la señal que se manda. Sí, va a afectar mucho más la grabación de señales, pero eso es un problema que pasa con todos los electrodos. Tarde o temprano ya no se puede medir más. Y una cosa más, se puede seguir estimulando con estos, pero hay que aumentar la corriente para lograr, digamos, hacer llegar más corriente. Esto aumenta el potencial de la interfaz y esto es lo que genera reacciones redox que pueden afectar el líquido con el que se maneja. Siempre se puede hacer, la estrategia común es utilizar la señal que vos querés y tratar de revertirla con otra de la fase inversa. Pero es muy difícil balancear la carga una vez que mandás la primera señal. Claro, eso me lleva a la segunda pregunta, que es si lo empezamos a aplicar en personas para lograr el movimiento de la mano o lo que fuera. Primero, ¿resolvemos que el cuerpo no lo rechace o apuntamos a una constante recalibración y...? Es lo que se apunta ya a la constante recalibración mientras se investiga cómo hacer que el cuerpo no lo rechace. Hay un montón de ideas. Hay uno que era un electrodo ya embebido en neuronas. O sea, hacer criar neuronas sobre el electrodo y luego implantarlo así. ¿Qué pasa? Las neuronas terminaban migrando hacia el cerebro y el electrodo quedaba de vuelta desnudo y se encapsulaba. O sea, hay estrategias muy interesantes, pero el cuerpo siempre sigue sorprendiendo más. En la parte de estimulación magnética, Sí. ¿qué principio de funcionamiento tiene eso? La eléctrica, porque se entiende, producir la polarización. Sí. La magnética no es mi campo realmente, pero tengo entendido que calculo que será para la no sé.
al mismo tiempo tratás de hacer, tenés un campo magnético que genera un campo eléctrico, supongo, que depolariza la región del cerebro en cuestión. No estoy seguro bien cómo funciona, pero dicen que con magnetismo se puede hacer. Ok, la parte de las langostas, hay una langosta tanto de pescadores que tenían ahí un criadero de langostas. Yo tenía mi propio criadero de langostas ¿Cuántas ahí. mataste? Siempre conservadas. No, muchas, muchas. Es más, se morían más de las que usaba yo, porque trataba de ser muy escaso. Porque estaba trabajando con animales, quiero o no. Con ratones no sé cómo hubiese podido hacer. Pero bueno, elegimos langosta en parte porque no teníamos ningún veterinario en el grupo, ni ningún zoólogo. Quisimos empezar trabajando con ratones o cangrejos, porque los cangrejos tenían un biomarcador un poco más interesante y eran más grandes aparte. Pero no, había que hacer, por lo menos me iba a llevar todo el doctorado a hacer el papeleo para poder empezar a trabajar con esos. En Alemania los insectos por ahora no están regulados. Igual los traté con mucho respeto, ¿no? pero no sé cómo estarán ahora. Otra, cuando ibas a la parte de conocer los escalones, ¿son escalones de amplitud o qué puede ser? El escalón eran en frecuencia. La amplitud está manejada por un microcontrolador y no quise poner un DAC, así que directamente era una señal digital, 1-0, y manejaba la duración, no manejaba la duración era 100 microsegundos, entonces manejaba la frecuencia como para controlar la carga aproximadamente. La parte de Neuralink, ¿Más rápido? Si es más rápido es como que daña mucho menos, porque como en cámara lenta no se ve mucho, pero cuando uno toca así a esa velocidad, como que el cerebro empieza a ondularse más rápidamente. Y supuestamente si metés y sacás rápido, el cerebro no se daña tanto como si lo haces de forma más lenta. Es lo que dicen, no, creo que funciona así. Aparte es unos pequeños milímetros en la corteza. Lo más importante es si efectivamente pueden, creo yo, pueden evitar los vasos sanguíneos, que eso me parece mucho más interesante, porque de última una neurona se daña, una célula se daña, el resto de las que están alrededor aprenden su función y listo. ¿Y la parte de inalámbrico en dónde está todo? En otra diapositiva que no mostré, pero desde ese momento he desarrollado un chip que ahora creo que lo van a esconder directamente bajo el cuero cabelludo. Y bueno, en inalámbrico no creo que se pueda conectar desde la computadora, sino que efectivamente hay que poner, ya viene con creo que una bobina adentro, porque imagínate, lo más difícil ahí es la pilita. No va a tener pilas, tiene que tener poder externo. Entonces lo que hacen es poner una bobina adentro y otra bobina hace la alimentación e intercambio de datos. ¿Qué tan real es que lo más público de ese tema? A ver, es un tipo que sabe hacer autos, cohetes e interfaces neuronales, difícilmente. Y por lo que he escuchado, muy explotador. Y maneja esas empresas. Y maneja las empresas, también sabe de marketing y de negocios. Es bastante poco probable, pero creo que de por sí el hecho de que sea tan obvio que es improbable es lo que dice acá mando yo y fíjate el impacto que puedo tener. Lo cual en realidad no lo critico mucho porque gracias a eso los inversores están más dispuestos a invertir en investigación de neurociencia, así que tiene su lado bueno. Sí. Es lo que mejor hace, lo que le falta a muchos científicos, investigadores, vender un poco más. Y sobre esto, la limitación para extranjeros que existe ahora viene extranjeros de comunidad europea o extranjeros hermanos. No, extranjeros fuera de la Unión Europea. O sea, para dentro de Para nosotros. No sé si hay algún tipo de grupo étnico que se quiera sesgar o si efectivamente por falta de plata, pero es una cosa bastante novedosa. Todavía no está implementada, así que puede ser que se vuelva para atrás.